Hola jóvenes, muy buenos días, pues bienvenidos a la primer clase de equilibrio químico. Recuerden que estos videos van a estar habilitados durante no solo el horario de clase, sino a partir de ella, ¿no? En cualquier momento los pueden revisar. Entonces, bueno, lo que vamos a revisar en esta sesión es el tema 1, que está relacionado con la introducción, algunos conceptos, bueno, el objetivo es revisar conceptos básicos de la termodinámica y pues quiero empezar con algunas cuestiones de definición de sistemas, algunas variables también, la ley cero de la termodinámica, porque es también parte importante. Aquí nos vamos a ir un poquito rápido con algunas cuestiones, porque lo que me interesa es repasar simplemente todo lo relacionado con calor, trabajo y llegar a la primera ley de la termodinámica. Vamos a establecer también como primera parte lo que es el trabajo, entonces para que por aquí lo tengan claro. Entonces, bueno, para empezar, alguna definición o definiciones que están relacionadas con el equilibrio químico. Evidentemente, cuando estamos hablando de equilibrio es que algo ya no cambia. Entonces, en química es un estado en el que las actividades químicas, concentraciones de los reactivos y de los productos no tienen ningún cambio neto. Esta última palabra es importante porque no quiere decir que ya no cambien para nada. A nivel microscópico van a estar cambiando tanto la concentración de productos como la de reactivos, pero cambian a la misma velocidad. Es decir, los productos, los reactivos se convierten en productos y los productos en reactivos a la misma velocidad, de tal manera que la suma de esos efectos nos da un sistema que está en equilibrio, que no sufre ningún cambio. Ahora bien, vamos a definir lo que es un sistema. Un sistema es una parte específica del universo que se separa para su estudio. Un sistema puede ser un gas, puede ser un sólido, puede ser un sólido en un líquido, como en esta mezcla que se está formando un precipitado. Entonces, un sistema es cualquier cosa que yo voy a aislar para su estudio. Una vez definido el sistema, pues el resto del universo son los alrededores, ¿no? Aquí en esta nubecita tendremos el sistema y lo que no forma parte del sistema, pues son los alrededores, que eso ya es más que evidente. Luego, cuando hablamos de tipos de sistemas, podemos tener un sistema que es abierto. En un sistema abierto tenemos intercambio de materia y de energía. Podemos tener un sistema cerrado, donde solo tenemos intercambio de energía, pero no de materia. O podemos tener un sistema aislado, donde no tenemos intercambio ni de materia ni de energía. Aquí les puse otra vez los tipos de sistemas. Un sistema abierto, por ejemplo, un vaso con agua, donde tenemos un equilibrio entre el agua líquida y el agua gaseosa y puede haber un intercambio de energía en forma de calor. Un sistema cerrado, como una olla de presión, donde tenemos intercambio de energía en forma de calor, sin embargo, no hay intercambio de materia. Así esta olla funciona bien, ¿no? Porque si se elimina el agua o si de repente tú la abres y ya no tiene agua es porque entonces no funciona bien. Ok, pues para definir un sistema necesitamos definir parámetros. Y esos parámetros es muy importante que estén de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. Que las unidades que tienen esos parámetros estén en este SI. Si es de presión, vamos a utilizar como unidades atmósfera, en el caso de volumen litros. Si es composición, lo vamos a hacer con moles. Si es temperatura, lo vamos a hacer en Kelvin. Y aquí recuerden que no son grados Kelvin, son unidades Kelvin. Luego, otra cosa que se define en la parte de físico-química son las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Así como hay propiedades físicas y propiedades químicas, también hay propiedades extensivas que dependen de la cantidad de materia. ¿Cuál es? Masa, área, volumen, energía. Hay propiedades que no dependen de la cantidad de materia y a estas propiedades se les llaman intensivas, como la temperatura, la presión, la densidad. Si se fijan, por ejemplo, en el caso de las propiedades intensivas, si yo tengo, no sé, un tinaco lleno de agua y de repente saco una cubeta de agua, pues la temperatura que va a tener ese volumen de agua va a ser la misma que la del tinaco. Entonces, lo mismo con la densidad. El agua sigue siendo agua aunque esté en un tinaco, aunque esté en una cubeta, aunque esté en un vaso. A eso se refiere con que no dependen o dependen de la cantidad de materia. Ahora, bueno, en esta imagen lo puse como en una balanza. No quiere decir que unas pesen más que otras, es simplemente una forma de presentarlo, o que haya más unas que otras, no. Las propiedades intensivas y las propiedades extensivas son importantes para definir a los sistemas.
porque un sistema puede estar definido a partir de la densidad, de la presión, de la temperatura que éste tenga. Ahora bien, cuando hablamos de temperatura, es muy importante que la definición de temperatura es muy complicada en cuanto a la parte termodinámica, porque se refiere más a cuestiones de energía cinética. Sin embargo, simplemente podemos nosotros entender a la temperatura como una medida de la frialdad o del calor de un sistema. Pero es muy importante, por ejemplo, si yo quiero medir una distancia, entonces tomo 1 metro y mido una distancia. En el caso de la temperatura es curioso, la temperatura se puede medir utilizando un termómetro, pero ese termómetro tiene una referencia interna. Hace rato, en el texto que les leí de la química en la cocina, decía que Fahrenheit utilizó una salmuera, que quiere decir agua con sal, para bajar la temperatura, y pensó que esa era la temperatura más baja que se podía medir en ese momento. Y esa fue su referencia. Pero nosotros podríamos utilizar cualquier referencia. En esta imagen, si se fijan, les puse como algunas de las referencias que se tienen. El cero absoluto no utiliza una referencia. Después viene la escala, la que está en medio, el termómetro que está justo en medio, que se refiere a la escala Celsius. En la escala Celsius, el punto cero o la referencia como 0 grados Celsius es la temperatura de congelación del agua. Tenemos también por ahí que hay algunas equivalencias con Kelvin o con Fahrenheit que nos permite cambiar de grados Celsius a Kelvin o de grados Celsius a grados Fahrenheit. Pero cada uno de ellos utiliza una referencia. En el termómetro del medio igual tenemos los 100 grados Celsius y su equivalencia en grados Fahrenheit y su equivalencia en grados Kelvin. Ahora bien, como yo les dije, un termómetro nosotros podemos utilizar una referencia. Fíjense, en esta imagen estamos hablando de una escala de temperatura de calor, ¿no? de color. Es decir, aquí a cada temperatura se le asocia un color. Y eso nos puede ayudar en muchas cosas, ¿no? Nosotros podemos hacer imágenes como las que han visto alguna vez en infrarrojo, donde le asocian a cada temperatura un color diferente. Entonces, esto es importante porque yo puedo definir, inclusive yo podría decir la temperatura del día de hoy va a ser en mi escala. Bueno, y la temperatura de un día cálido es tu máximo. Pues esa podría ser una escala de referencia. O sea, tú puedes utilizar cualquier escala de referencia. Entonces, en algún punto los científicos se preguntaron si tú podías seguir construyendo escalas de referencia. Y de ahí surge el cero absoluto. La escala en Kelvin representa una escala en donde todas las sustancias bajo ciertas condiciones van a tener un cero absoluto. De hecho, se ha dicho durante mucho tiempo que es imposible llegar al cero absoluto. Hay laboratorios que hacen muchísimos estudios para determinar si se puede medir y ya existen algunos por ahí, les voy a buscar el artículo y se los voy a poner en el tablero, solo para que lo revisen, porque hay laboratorios que llevan a cabo estudios donde ya teóricamente pueden aislar las moléculas y determinar una temperatura más baja que el cero absoluto. Entonces, bueno. Ok, luego, cuando hablamos de los procesos, entonces podemos determinar que un proceso isotérmico es aquel donde la temperatura no varía. En una representación donde yo tengo una gráfica de presión contra volumen, una isoterma se va a ver como la línea azul. Es decir, el punto A, el punto C, el punto D o el punto B, todos ellos tienen presiones diferentes y volúmenes diferentes, pero todos ellos tienen la misma temperatura. Ese es un proceso isotérmico. Un proceso isotérmico es aquel en donde la temperatura se mantiene constante. Luego, tenemos diferentes procesos. Podemos tener un proceso isobárico, que si se fijan en lo que se mantiene constante es la presión, que se representa por la línea roja. Podemos tener un proceso isocórico, donde el volumen es el que se mantiene constante. Podemos tener un proceso isotérmico con una temperatura constante. Podemos también definir, y después vamos a estar trabajando con esto, un proceso adiabático. En un proceso adiabático, el calor es el que es igual a cero.
O bien podemos tener un proceso cíclico. En un proceso cíclico, el punto de inicio y el punto de final, como ya lo saben, son los mismos. En la imagen del lado derecho les represento un proceso cíclico donde si la barrita que está en rojo es nuestro proceso inicial, estamos hablando de una expansión isotérmica, ¿no? Luego una expansión adiabática, compresión isotérmica, compresión adiabática y hasta llegar al proceso inicial. Si este fuera el caso, en los procesos cíclicos, el cambio en la energía interna o cualquier cambio, ¿no? Si nosotros tenemos que el proceso final y el proceso inicial son los mismos, entonces no va a haber ningún cambio. Ok. Luego viene el planteamiento de la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica simplemente dice que si yo tengo un cuerpo con una temperatura determinada, en este caso temperatura A, y otro con una temperatura B, y yo los pongo en contacto, lo que va a ocurrir es que los dos van a llegar a un equilibrio térmico con una temperatura C. Eso es lo que dice la ley cero de la termodinámica. Entonces, bueno, después, en realidad la ley cero de la termodinámica se utiliza en cuestiones de equilibrio químico, que más adelante vamos a estar trabajando con esta parte de equilibrio. Ahora bien, para poder definir la primera ley de la termodinámica, primero es necesario hablar de trabajo y de calor. En el caso del trabajo, vamos a ver que existen diferentes tipos de trabajo. Podemos tener un trabajo mecánico cuya expresión está dada por una fuerza, por dx, que es una diferencia en la distancia, donde ahí está el significado de los símbolos, fuerza y distancia recorrida. Podemos tener un trabajo de superficie que está dado por tensión superficial y cambio de área, o bien un trabajo eléctrico donde tenemos una diferencia de potencial y una carga eléctrica, un trabajo gravitacional que va a estar en función de la masa, la aceleración debido a la gravedad y un cambio en la altura, o bien un trabajo termodinámico. Este trabajo termodinámico se expresa en términos de la presión y un cambio en el volumen. Entonces, el trabajo tiene unidades o se expresa en unidades de Joule, donde un Joules es igual a un Newton por metro. En algunos ejercicios que vamos a estar resolviendo y sobre todo en el caso de la tarea, van a encontrar que al final las unidades les van a dar en litros por atmósfera y aquí les puse la equivalencia. Un litro de atmósfera es igual a 101.3 joules. Y bueno, y al revés, ¿no? Y también vamos a utilizar el valor de la constante de los gases. R, que puede estar dada en unidades de litro atmósfera sobre mol Kelvin con un valor de 0.082 o bien como 8.314 joules sobre mol Kelvin. Las unidades que voy a utilizar pues dependen del ejercicio que voy a resolver. Si me piden resolver la presión de un gas ideal, pues a lo mejor utilizo el primer valor que está aquí puesto de R, pero si me piden determinar el trabajo o el calor, pues es evidente que el que voy a utilizar es el segundo valor que está puesto aquí de R. Entonces, fíjense, como ejemplo, ¿qué pasa en la expansión de un gas? Si tenemos una muestra de un gas que se coloca en un cilindro que contiene un pistón sin fricción y es un proceso isotérmico, la temperatura es constante, el gas se expande y efectúa un trabajo al levantar la masa colocada sobre el pistón. Entonces, ese trabajo, que está denotado como W, va a ser igual a menos la fuerza por la distancia. Entonces, este trabajo va a ser igual a menos la masa por la aceleración por la distancia. Y de esta forma llegamos a esta expresión que dice W es igual a menos mg por delta x, donde g es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, hay una convención respecto a los signos que tiene el trabajo. ¿Cómo lo vamos a estar determinando? Bueno, pues muy fácil. En el caso del trabajo, si el proceso es una expansión, quiere decir que x2 es mayor a x1. Acuérdense que esta x es la distancia recorrida, entonces al final esta x es como si se viera en esta imagen que les puse del lado derecho como la parte azul. Entonces es mayor a x1, eso quiere decir que el trabajo va a ser negativo. Cuando un sistema hace trabajo sobre sus alrededores, si el sistema realiza trabajo sobre los alrededores, entonces el trabajo es negativo. Ahora, en un proceso de compresión pasa lo contrario, x2 es menor a x1, entonces el trabajo va a ser positivo. Aquí está en una imagen, es simplemente el proceso contrario. Se hace trabajo sobre el sistema.
Yo necesito presionar al sistema, entonces estoy haciendo trabajo sobre el sistema y por eso el trabajo va a ser positivo. Así es la convención que vamos a tomar. ¿Por qué vamos a tomar esta convención? Porque a partir de esta convención vamos a establecer los signos que va a tener la primera ley. Ustedes pueden revisar esta información también en el Chank, así es como viene. Algunos otros textos utilizan otras formas, pero aquí lo que vamos a hacer es trabajar con esto, que es muy fácil de ver. Luego, el trabajo termodinámico, entonces, vamos a tener una presión externa que está dada por la masa, por la gravedad sobre el área, y este trabajo va a ser igual a menos esa presión externa por el cambio en el volumen. Si consideramos un aumento infinitesimal, nosotros podemos cambiar la expresión anterior por una donde hagamos una presión externa por un cambio pequeño en el volumen, y si hacemos la integral en toda el área que corresponde al volumen, obtenemos ese trabajo con un signo negativo. Luego, para un gas ideal, acuérdense, aquí lo único que voy a hacer es pues meter la ecuación del gas ideal a esa expresión de la integral, y este dB es igual a menos nRT. Entonces lo que voy a tener, hay aquí un error en esta ecuación, ¿no? Porque falta la presión. Entonces el trabajo va a ser igual a menos nRT por el logaritmo de V2 entre V1. Ustedes lo que pueden hacer es ahorita simplemente demostrar cómo llegamos de esta expresión que dice considerando aumentos infinitesimal a esta otra que está puesto del lado derecho. Y luego podemos expresar esto en términos del volumen o bien podemos expresarlo en términos de la presión. ¿Cómo? Pues utilizando la ecuación del gas ideal. Cómo llegar de la primera expresión o de la expresión que está aquí en la parte superior a la que sigue es parte de la tarea 1. De hecho, es el primer ejercicio de la tarea 1 para que lo hagan y para que se den cuenta cómo hacerlo. Es algo muy, muy sencillo. Entonces ahora les vamos a resolver un ejercicio. Los ejercicios en las presentaciones los puse con otro color para que ustedes los encuentren rápidamente. Entonces, en este ejemplo, tenemos una cantidad de 0.85 moles de un gas ideal a una presión inicial de 15 atmósferas y 300 Kelvin. Este se expande isotérmicamente, nos están diciendo de entrada que la temperatura es constante, hasta una presión de 1 atmósfera. Calcular el valor del trabajo que se llevó a cabo si se efectúa, inciso A, contra el vacío, inciso B, contra una presión externa constante de 1 atmósfera, inciso C, de manera reversible. Fíjense, en el caso del inciso A, que se efectúa contra el vacío, como la presión externa sería 0 porque es vacío, entonces ese menos presión externa por delta V sería igual a 0. En este caso se indica que no hay ningún trabajo, W sería igual a 0. Luego, en el inciso B, como la presión externa es 1 atmósfera, se efectúa un trabajo debido a que el delta V lo puedo calcular porque me están diciendo que el volumen 2 es, ¿dónde está? Déjenme ponerlo aquí. El volumen 1 es igual a nRT sobre P1 y me dan las presiones, entonces puedo calcular cuánto vale V1 y cuánto vale V2 y de esta forma llego a esta expresión donde el trabajo es igual a N, el número de moles, que es 0.85 mol, por R, y aquí es donde les decía, el valor de R que voy a ocupar pues es 8.314 joules sobre mol Kelvin, porque de esta manera me van a quedar ya las unidades en joules, que es como los quiero, por la temperatura, y esta expresión pues simplemente sale del despeje de la anterior. Y de esta forma pues voy a obtener que el trabajo es igual a menos 1.98 por 10 a la 3 joules. Y en el inciso C, cuando el proceso es isotérmico reversible, la ecuación que voy a usar es la que vimos hace rato, donde tenemos que el trabajo es menos la presión, menos la integral desde V1 hasta V2 por la presión externa por dB, ¿no? Nada más que aquí ya puse la ecuación del gas ideal en esta expresión y llevo a cabo la integral y me queda que el trabajo es igual a nRT, logaritmo de P1 entre P2, negativo, ¿no? Entonces esto me va a dar, simplemente meto los datos, y me va a dar un trabajo de menos 5.75 por 10 a la 3 joules. El signo negativo indica que el sistema efectúa trabajo sobre los alrededores. Eso es lo único que indica. Entonces,
Les voy a pedir que revisen bien la tarea, que revisen otra vez estos ejemplos. Ajá. Revisen también porque por aquí hay algunos signos que de repente a lo mejor no aparecen, pero al final sí es importante que ustedes vayan conservando todos los signos, las unidades, para llegar a estos resultados. Les pido por favor que lo vuelvan a resolver. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues mi correo es que ya se los había puesto antes y se los voy a estar poniendo en todas las presentaciones para que no se les pierda, y también podría ser en el tablero. Entonces con esto concluimos la primera clase. En la siguiente clase vamos a continuar con algunas cuestiones del tema 1 y por favor cualquier duda, comentario, sugerencia, aclaración, quedo a sus órdenes. Nos vemos la próxima clase.